Amigas, vamos a comenzar con la realización de nuestro cuerpo base. Hacemos inicialmente un nudo. Una vez que tenemos ese nudo, vamos a realizar 9 cadenas. Vamos a comenzar por los piecitos, amigas. Aquí me voy a ir haciendo las 9 cadenas. Rápido, rápido. Ya que tengo las 9 cadenas, voy a regresarme. En la última no voy a trabajar, esa solo me va a servir para subir la labor, y voy a hacer ahora 7 puntos bajos. Aquí los hacemos también muy rápido. Una vez que hicimos esos 7 puntos bajos, nos va a sobrar una cadena al final. En esa cadena vamos a hacer 3 puntos bajos. En la misma cadena, esos 3 puntos bajos. Esto nos va a ayudar a que la labor dé una especie de giro, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenas. Miren, aquí giro un poquito y ya nos estamos ubicando del otro lado de las cadenas, en las que vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí vamos haciendo esos 6 puntos bajos, aprovechando para perder la brita que nos fue quedando. Al final nos restará un punto, y en ese punto vamos a hacer un aumento. Estaría quedando esta primera vuelta con 18 puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer de las vueltas 2 a la 9 un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 18 puntos. Nos quedaría algo similar, es como una especie de bolsita, pero no, amiga, lo vamos a convertir en un piecito. Miren, vamos a hacer una o dos dos puntos bajos para que nos ubiquemos exactamente al extremo de esta como bolsita. Necesitamos estar en este extremo exactamente, no más atrás y no más adelante. Una vez que estamos ubicados ahí, vamos a hacer 5 vueltas en las que vamos a realizar 8 puntos bajos. Hacemos 8 puntos bajos. Una vez que hicimos esos 8 puntos bajos, ya los hice aquí, hacemos una cadena, giramos la labor y vamos a hacer otras 4 vueltas más de 8 puntos bajos. Muy bien, esto nos va a ayudar a formar el talón del piecito. Miren, aquí ya terminé. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en esta parte. Miren, aquí, en esta parte. En esa parte de la labor que hicimos hace un momento, vamos a sacar 4 puntos bajos. Yo aquí llevo 1, 2, 3 y 4. Hasta abajo hice el punto número 4. Ahora voy a empezar a trabajar en la parte de aquí adelante, vean. Vamos a comenzar haciendo una disminución. Después hacemos 1, 2 puntos bajos, una disminución tomando el bucle delantero del punto, el bucle delantero del siguiente punto, y hacemos un punto bajo. Nuevamente hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y hacemos otra vez una disminución, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, y tejemos los 2. Muy bien, ahora estamos al otro lado, amigas. Ahora en este extremo vamos a sacar 3 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3. Me ubico en la parte alta acá y voy a seguir contando los puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Muy bien, estaríamos terminando esta vuelta con 22 puntos bajos. Muy bien, vamos por la vuelta número 11, en la que vamos a realizar 4 puntos bajos. Vamos por el primero. Vamos a marcar, amigas. Recuerden que siempre el primer punto lo debemos marcar. Muy bien. Entonces, como les decía, en total vamos a hacer 4 puntos bajos. Yo ya llevaba 2. 1 más 3 y otro que serían 4. Muy bien. Vamos a hacer ahora una disminución. Ya sabemos que es bucle delantero del primer punto.
Ay, amiga, se me fue el crochet hasta atrás y no quiere salir. Ah, otra vez. Ahí está, bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto y así es como hacemos la disminución. Después vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Hacemos nuevamente una disminución. Déjenme jalar mi hebrita, amigas. Nuevamente una disminución. Aquí está. Muy bueno. Y vamos a hacer ahora 11 puntos bajos. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Miren, aquí ya está tomando forma de piecito. Aquí ya se ve el taloncito del piecito. Lo que vamos a hacer a partir de ahorita, ya no haremos ni aumentos ni disminuciones. Haremos un punto en cada punto de las vueltas 12 a la 31, terminando la vuelta 31 con 20 puntos. Vayan rellenando, amigas, conforme van avanzando. Y miren, van a obtener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Miren, ahí se ve formado el piecito. Muy bien. No importa en el punto que hayan terminado, se supone que debieron haber terminado igual que yo, pero aquí vamos a hacer los puntos que sean necesarios para ubicarnos en el punto lateral del piecito. Esto es muy importante. Ubiquen bien esos puntos, ubíquenlos muy bien para que no les vaya a quedar chueco el piecito. Más adelante van a ver por qué se los digo. Yo voy a hacer 6 puntos. Muy bien. Ahorita les voy a explicar. Miren, todavía me faltan. Creo que voy a hacer 1 o 2 más. Vamos a hacer 1 y 1 más. En total hice 6, amigas. Lo van a doblar así, que el piecito quede perfectamente mirando hacia el frente. No lo rellenen hasta arriba. Que queden libres unas 2 vueltecitas sin relleno, unas 2 vueltas. Y amigas, aquí es donde les quería yo explicar, miren. Doblen así, que quede el piecito perfectamente mirando hacia el frente, ¿eh? No les vaya a quedar chuequito. Si necesitan hacer un punto más o un punto menos, está bien, no pasa nada. Ya que lo ubicaron muy bien, que no les vaya a quedar chueco, miren, ni para un lado ni para el otro. Bien, acomódenlo bien y vamos a comenzar haciendo aquí puntos bajos. Tenemos que sacar 12. Aquí llevo 1. Vamos, 2. Vamos a introducir el crochet en la parte delantera y en la parte trasera del piecito. Ay, no se deja, ahí está. 3. Vean cómo lo introduzco en las dos partes. Vamos con 3, ¿verdad? Entra en la parte delantera y parte trasera del piecito. 4, creo que vamos 4, ¿verdad, amigas? 5. Vamos aquí por el sexto. Vamos aquí. 6. 7. 8. Y un punto más que sería 9. No se preocupen si a ustedes les salen 10, por ejemplo, no pasa nada. Así que no les salgan menos, ¿eh? Si a ustedes les salen 10 puntos, no pasa nada, amigas. Procuren que no les salgan menos de 9. Y van a dejar hebra larga y vamos a continuar con la otra parte de la pierna. Vamos a comenzar a hacer la segunda parte de la piernita. Comenzaremos haciendo un anillo mágico. Hacemos una especie de cruz en el dedo, tomamos la hebra con el dedo medio y después con el dedo meñique. Una vez que hicimos esto, introducimos el crochet por debajo, enganchamos la hebra, sacamos y aquí hacemos una cadenita. Muy bien, sacamos el dedo y vamos a sostener el anillo mágico con el dedo pulgar y el dedo índice. Una vez que hicimos esto, dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Enganchamos la hebra, sacamos y hacemos un punto bajo. Otra forma de hacer el anillo mágico es jalar con el dedo índice de esta forma. Con el dedo medio y el dedo pulgar tomamos el anillo mágico. Con el dedo meñique estaríamos haciendo tensión y vamos a hacer
los 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ya los hice. Una vez que los hicieron, van a cerrar muy bien el anillo mágico y van a hacer en la vuelta número 2 6 aumentos. 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Miren, en el mismo punto hacemos 2 puntos. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta. No olvidemos siempre marcar nuestro primer punto, porque como estamos trabajando en espiral, no queremos perdernos. Muy bien, ya terminé la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo. Marco mi primer punto, como siempre. Y vamos a hacer ahora un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno y vamos por el segundo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 4. Vamos a realizar 8 puntos bajos y un aumento 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos bajos. Una vez que hicimos eso, amigas, vamos a hacer, ya no vamos a hacer aumentos de las vueltas 5 a la 10. Haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 20 puntos. Seguimos adelante con la vuelta número 11. Vamos a realizar un punto bajo. Saben que debemos marcar el primer punto. Y lo que vamos a hacer ahora es 5 puntos bajos y un aumento 3 veces. O sea, por ejemplo, ahorita ya hice un punto bajo, voy a hacer otros 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, 5 puntos bajos y un aumento. Cuando haya realizado todo eso, al final me va a quedar un punto. Realizo ese punto y terminaríamos la vuelta con 23 puntos. Muy bien, continuamos de las vueltas 12 a la 17, haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 17 con 23 puntos. Muy bien, en la vuelta 18 vamos a hacer un punto bajo, marcamos ese punto y después vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces. Aquí ya hice el primer punto, lo marco y ahora voy a hacer 4 puntos bajos y un aumento. Después otra vez 4 puntos bajos y un aumento y así hasta haberlo realizado 4 veces. Al final nos van a restar 2 puntos y estaríamos terminando la vuelta con 27 puntos bajos. Perdón que se los explique con detenimiento porque a veces hay dudas. Muy bien, y de las vueltas 19 a la 22 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 22 con 27 puntos. Muy bien, vamos a rellenar la pieza, pero no la rellenen hasta arriba, por favor. Que les queden libres unas 2 vueltecitas sin relleno y lo vamos a doblar de esta manera. Aquí donde terminamos, aquí sería como que el puntito lateral. Esta sería nuestra marca, como especie de marca, nuestra referencia. No vamos a cerrar la pieza todavía. Solamente nos va a servir como referencia para poner unas marcas aquí abajo. Miren, del anillo mágico vamos a contar 4 vueltas, que quede bien alineado aquí. Miren, aquí debe de quedar bien alineadito. A partir del anillo mágico cuentan 4 vueltas hacia arriba y allí van a poner su marca y otra marca del otro lado, exactamente igual. Bien alineado al lateral, cuentan 4 vueltas aquí del anillo mágico hacia arriba y allí van a marcar. Muy bien, y lo van a colocar de esta manera. Una vez que hayan hecho esto, vamos a colocar la primera parte de la piernita que realizamos. Van a tratar de que quede bien centradita. Miren, si recuerdan, yo les dije que dejaran hebra larga en esa primera pierna. Entonces vamos a tomar la hebra de la piernita. Es por eso la importancia que queden bien, que se fijen bien al momento de cerrar, por ejemplo, la primer pierna, que quede perfectamente mirando hacia el frente para que no les vaya a quedar chueca al momento de coser. Perdón, al momento de colocarlas. Es importante porque tanto las 2 partes de la piernita
como con el cuerpo debe quedar todo bien alineado, así es que no es difícil, solamente tengan mucho cuidado en ese detalle. Y miren, allí donde pusimos la primera marca, una de las marcas, voy a introducir el crochet y lo saco en la segunda marca. Después voy a tomar el piecito en la otra esquinita exactamente y ahí voy a hacer una puntadita. Vuelvo a entrar a este punto, miren, al punto aquí donde salí, entro y voy a entrar en el mismo punto en el que entré. ¿Ven? Justo en el mismo punto. Tiene que ser ahí, ¿eh? No puede ser en otro. En los mismos puntos vamos a trabajar y van a jalar de la forma que vieron. Nos ubicamos en la esquinita del punto y volvemos a entrar donde entramos inicialmente y salimos en el mismo punto donde salimos. Muy bien, así nos va a quedar y van a jalar muy bien. ¿Para qué? Si no le jalan muy bien se van a ver los puntos y eso se va a ver muy feo. Y vean el juego que tiene ya, esta sería la rodilla de la muñequita. Van a volver a hacer una puntada en el extremo, vean en la esquinita de la primera pieza que hicimos. Otra vez vuelven a entrar en el primer punto, salen del otro lado exactamente en el mismo punto. Tengan cuidado que no les vaya a quedar tampoco muy jalado para que no se vea ahí como una especie de hoyo, ¿eh? Y vean que la piernita tenga este juego. Y una vez que hicieron eso, van a hacer aquí, de este lado que fue donde terminamos. Vean, vamos a hacer ya unos nuditos para finalizar. Así es como habría quedado colocadas las dos partes de la piernita. Y como vieron, pues queda bien bonito, ya queda como una especie de rodilla. La muñeca va a tener unas posiciones muy naturales y se va a ver fabulosa, amigas. Así es que, así es como va a quedar. Ya hice dos nudos y simplemente vamos a perder en cualquier punto de la piernita. Muy bien. Ahí se atoró un poquito. Vamos a jalar, 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 jalar y cortamos la hebra. Y así es como habrá quedado, amigas. Está súper bonito. Miren, acomodan bien, bien, bien. Y vean cómo ya va a tener juego la piernita. Se va a ver muy natural al momento de que la querramos sentar. Y lo que vamos a hacer ahora aquí arriba, vamos a ubicar bien, bien, bien ese punto lateral para que quede perfectamente mirando hacia el frente. En este momento, si ustedes quieren acomodar un poquito, está bien, pero que queden las dos piezas mirando perfectamente hacia el frente. Y vamos a comenzar a cerrar. Vamos a hacer puntos bajos, así como hicimos en la primera pieza. Vamos a hacer aquí lo mismo. Recuerden no rellenar hasta arriba, que les queden unas dos vueltecitas sin relleno y vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Miren, aquí va uno. Ya lo hicimos en la primera pieza. Aquí van dos. Ubiquen bien el punto en el que les toca trabajar. Aquí va dos. Ahí vamos, amiga. Vamos por el tercero. Ahí está. Y así vamos a ir cerrando hasta obtener 12 puntos. Una vez que tengan ustedes los 12 puntos, amigas, va a quedar esto como están viendo aquí en la imagen. Y al final simplemente hacen una cadena para fijar y van a cortar la hebra. Muy bien. Así es como quedaría la primer piernita. La verdad es que quedó fabulosa. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya con más calma. Y miren, vean qué bonita se ve. El juego que tiene, se nota la rodillita, se va a ver fabulosa, amigas. Vamos a hacer otra exactamente igual. Miren, aquí ya la tengo. Vamos a hacer dos piernitas exactamente igual. Aquí, una vez que ya las tienen las dos piernitas, amigas, en la segunda no van a cortar la hebra, porque vamos a unir a la primer pierna. Así es como nos está quedando. Miren, se ve fantástica. Van a ver al final. Van a ver ustedes al final. Muy bien. No corten la hebra como les decía.
Retomamos la labor. Ahora vamos a empezar a trabajar con color blanco. Vamos a ubicarnos en el bucle delantero de estas puntos bajos que hicimos para cerrar la pieza. Vamos a estar tomando solo los bucles delanteros. Miren, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí está. Como es el primero es un poco más difícil, pero no es nada difícil. Vamos a tomar, miren, ya una vez que hicimos esto, vamos a tomar la hebra de color blanco. Vamos a terminar este punto en color blanco. Este sería nuestro primer punto. Vamos a cortar la hebra de color carne que por ahora ya no vamos a necesitar. Ya podemos cortarla. Vamos a comenzar a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, pero en los buclecitos delanteros, amigas. Solo en los bucles delanteros. Hasta obtener 12 puntos. Recuerden que esta piernita la hicimos con 12 puntos. Entonces, en los bucles delanteros vamos a hacer en cada uno de ellos un punto bajo. Aprovechando para ir perdiendo estas hebras, miren, las hacemos hacia adelante. Enganchamos la hebra, sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Nos vamos al siguiente bucle delantero, solo el bucle delantero. Vean, aquí está, no voy a tomar el punto completo, solo el bucle delantero, paso las hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Y esto voy a hacer hasta llegar al otro extremo y debo de tener 12 puntos en ese instante. Miren, aquí ya hice los 12 puntos. Me voy a pasar al otro lado de la labor y ahora en los otros buclecitos que nos quedaron libres, ahora vamos a trabajar del otro lado de los bucles y vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos. Estos son los bucles traseros. Muy bien, vamos a hacer un punto en cada uno de esos bucles. Déjenme pasar la hebra hacia adelante para irla perdiendo conforme vamos avanzando. Ubiquen bien el punto en el que les correspondería trabajar. Pasamos esa hebra hacia adelante y comenzamos a hacer nuestros puntos bajos. ¿Ven? Está súper fácil, amigas. Entran al siguiente buclecito. Sería este. Echan la hebra hacia adelante y hacen un punto bajo. Van a hacer esto hasta obtener 12 puntos bajos de este lado. Y van a hacer lo mismo en la otra pierna. Miren, ya hice lo de la primera pierna. Me voy a trasladar ahora a la segunda pierna. Ubico bien los puntos. Miren, aquí se ven bien claritos los puntos. Yo solo voy a tomar el buclecito trasero. Aquí ya no tengo hebras que perder, así es que va a ser más sencillo. Entonces voy a hacer los 12 puntos bajos. Ay, amigas. Voy a hacer los 12 puntos bajos que corresponden a este lado de la piernita. Miren. Aquí les digo, ya no tenemos que perder hebras, ubicamos muy bien, es muy fácil ubicar los puntos en los que nos toca trabajar. Vamos a ir trabajando de esta forma, ¿vieron? Así, un punto bajo en cada punto bajo hasta obtener ahora 12 puntos de este lado. Nos vamos hacia el otro lado y también vamos a sacar 12 puntos. Cuando hayamos terminado, tenemos que tener 48 puntos bajos. Así es como les va a quedar. Vamos a hacer una vuelta. A partir de aquí vamos a empezar a contar las vueltas nuevamente y vamos a hacer la primera vuelta en la que haremos un punto en cada punto, terminando esa vuelta con 48 puntos bajos. En la vuelta número 2 haremos 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Y vuelta 3, 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. De las vueltas 4 a la 10 hacemos un punto en cada punto, terminando la vuelta 10 con 60 puntos bajos. En la vuelta número 11 vamos a comenzar a hacer disminuciones. Haremos 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, y vuelta 12, un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Lo realizo y regreso. Muy bien, continuamos con la vuelta número 13 en la que vamos a hacer un cambio de color a color carne. Miren, ya hicimos un cambio de color antes, pero vamos a hacerlo de nuevo. El último punto de esta vuelta número 12 lo terminamos en color carne, como están viendo en la imagen.
y vamos a cortar la hebra de color blanco. Esta ya no la vamos a necesitar. Entonces cortamos la hebra y vamos a continuar, pero esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, amigas y amigos. Muy bien, tomamos las hebritas que están aquí atrás, las vamos a ir perdiendo conforme vamos avanzando en el tejido. Jalen un poquito para que no quede flojo el punto y lo sostienen bien con su mano. Y vamos, como les digo, a empezar a trabajar en bucle trasero. Si nosotros fuéramos a trabajar como normalmente haríamos esto, miren, ahí se ven los dos buclecitos, las dos hebritas de las que consta el punto. Nosotros solo vamos a tomar la de atrás, ¿ven? Pasamos los dos puntos que estamos intentando perder, los vamos a pasar de esta forma hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien. Vamos a pasarnos al siguiente punto. Vean cómo solo tomo la hebrita de atrás, el buclecito de atrás, completo no, solo el de atrás. Pasamos las dos hebritas hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Esto vamos a hacer hasta finalizar toda la vuelta con 54 puntos. Ya terminé, miren. Así es como nos estaría quedando. En la vuelta 14 vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando con 48 puntos. Miren, amigas, ahí va tomando formita. Vueltas 15 y 16, un punto en cada punto, terminando la vuelta 16 con 48 puntos. Seguimos adelante, amigas. Antes de continuar, vamos a dejar en reserva el tejido. No vayan a cortar la hebra. Simplemente vamos a hacer un detalle y más adelante lo retomamos. Este es el frente. Vamos a trabajar por la parte de atrás de del cuerpo base. Cualquier punto de atrás toman de esta manera, introducen de esta manera el crochet, toman su hebra de color blanco y con esta hebra, miren, ¿vieron cómo la doblé? Así la van a introducir en el punto. Y vamos a comenzar haciendo puntos deslizados. Muy bien. Aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres todos estos buclecitos delanteros, en ellos vamos a trabajar. Y vamos a hacer un punto deslizado. Miren, entré en el siguiente punto y hago un punto deslizado. Siguiente punto y punto deslizado. Una vez más, siguiente punto. Dejen acomodar mi hebrita. Aquí está. Y hacemos un punto deslizado. Vamos a hacer esto mismo hasta finalizar toda la vuelta, amigas. Cuando haya terminado la vuelta, regreso con ustedes para decirles cómo vamos a rematar. Miren, amigas, ya llegamos al final. Ya hicimos cada uno de los puntos deslizados. Si quieren, aquí pueden cortar la hebrita, amigas. Una hebra no tan larga, creo que aquí yo la estoy dejando demasiado larga. No muy larga, Sí, que sea suficiente para que puedan ensartar su aguja lanera sin ningún problema. Muy bien, lo que van a hacer es ensartar su aguja lanera. Esto lo pueden hacer si así lo desean con el crochet. Meten el crochet por detrás y van a hacer, miren, vamos a hacer con la aguja lanera y si ustedes quieren hacer lo mismo con el crochet, adelante. Lo que voy a hacer es pasar este último punto que hice por el primer punto, miren, así. Lo que haremos ahora es estas dos hebritas, ya me pasé por el punto, vean, ahora me voy a pasar hacia atrás. Todo esto creo que lo pueden hacer sin problemas con el crochet si así lo desean. Y nos pasamos ahí a la altura de ese mismo punto, pero hacia atrás, ¿vieron? Y ahí se cerró, ni siquiera se nota y se ve una terminación muy bonita del calzoncito de nuestra muñequita. De nuestro cuerpo base, pues. Puede ser muñeca o muñeco, no sabemos. Con este cuerpo base simplemente vamos a echar a volar nuestra imaginación y hacer creaciones hermosas, amigas. Hacen dos nuditos por la parte de atrás. Fuerte, fuerte, fuerte. Lo suficiente que no se note por delante. Cortan la hebra y ahí van a quedar esos nudos perdidos adentro del cuerpo base. Y miren qué bonito quedó. Este relieve se ve muy, muy bonito. Muy bien, pues una vez que realizamos esto, vamos a retomar la labor.
Vuelta 17, 6 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Y de las vueltas 18 a la 27 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 27 con 42 puntos bajos. Miren cómo está quedando, amigas, está súper bonita. Miren nada más las articulaciones, las rodillitas. Vamos a lograr unas poses fantásticas con este cuerpo base. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora, en este momento vamos a colocar la barra de silicón, en mi caso, o el palito de madera, o con lo que hayan ustedes decidido dar soporte a la cabeza de su muñequita. Bueno, del cuerpo base, no sabemos qué va a ser. Muy bien, colocan en el centro del cuerpo lo que hayan decidido, ya sea el palito, el silicón, y comienzan a rellenar. Este es el momento porque más adelante se va a ir haciendo más pequeño el espacio y les va a costar más trabajo. Y miren, poco a poco, conforme vayan rellenando, ya la barra de silicón, el palito, lo que ustedes hayan decidido, no se va a mover, se va a quedar allí fijo. Y esto va a ayudar a que tenga un muy buen soporte la cabecita y no se le vaya de lado. Miren, genial, ¿no, amigas? Bueno, voy a terminar de rellenar y regreso. Vamos a continuar con nuestra labor. A partir de aquí vayan rellenando porque el espacio se va a hacer cada vez más y más pequeño. Y miren qué bonitas poses vamos a lograr una vez que terminemos. Muy bien, amigas. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. ¿Les parece? Vuelta 28, 5 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. En la vuelta 29, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 30, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Y vuelta 31, 4 puntos bajos y una disminución 4 veces, terminando la vuelta con 20 puntos. Y de las vueltas 32 a la 35 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 35 con 20 puntos. Muy bien, amigas y amigos, hasta aquí nos vamos a quedar en este tutorial. Quería hacerlo todo en un solo tutorial, pero no me va a ser posible, amigas. Vamos a dejar para la próxima la realización de la cabeza, de los brazos y los detalles del rostro. En el canal tengo un video donde les muestro cómo hacer los detalles del rostro, pero aquí los vamos a hacer paso a paso, ya que la muñequita en sí es hecha de manera diferente. Así es que no va a haber mucha diferencia en cuanto a los detalles del rostro, pero de todas maneras lo vamos a hacer para que no haya ninguna duda. Muy bien, está quedando fabulosa. Vean las articulaciones, vamos a lograr cosas fenomenales, posturas muy naturales y muy bonitas. Muy bien, pues vayan avanzando con este cuerpo base. Antes de lo que se imaginan, en muy poco tiempo terminaremos de realizarlo. Muy bien, pues cuídense mucho, nos vemos pronto y bye.